Hola chicos, en este video veremos cómo encontrar la distancia entre rectas paralelas en geometría analítica. El ejercicio que vamos a resolver nos dice que encontremos la distancia que hay entre las rectas paralelas 2x menos 3y más 6 igual a 0 y 2x menos 3y más 12 igual a 0. La representación gráfica de esta primera ecuación es esta recta que tenemos aquí, ¿sí? Y nuestra segunda ecuación es la recta que aparece aquí en la parte superior. Y nosotros vamos a calcular esa distancia. Para calcular esa distancia haremos uso de la fórmula que nos ofrece la geometría analítica en cuanto a distancia de un punto a una recta. Como ustedes saben, en las rectas paralelas son rectas que nunca llegan a tocarse entre ellas. Y entonces, lo que haremos es tratar de encontrar un punto que pertenezca a una de ellas y sacar la distancia de dicho punto a la otra recta, utilizando esta fórmula de distancia de un punto a una recta. ¿Sí? Esta fórmula nos dice que la distancia es igual al valor absoluto de ax más by más c sobre la raíz de a cuadrada más b cuadrada, en valor absoluto, porque la vamos a entregar en positivo, puesto que no hay distancias negativas, ¿sí? Y entonces, para poder sacar esa distancia, entendemos nosotros que nuestra ax más by más c es la representación de la ecuación general de recta, ¿sí? Y entonces lo que hacemos primero, pues es elegir una de las dos rectas, la que ustedes quieran, ¿sí? Si nosotros elegimos la primera, que es 2x menos 3y más 6 igual a 0, lo que vamos a hacer es buscar un punto que pertenezca a esta recta. En este caso es la recta que está en la parte inferior. Vamos a buscar un punto. ¿Cómo lo buscamos? Pues asignamos un valor de x arbitrario, el que ustedes quieran, ¿sí? El número que ustedes quieran, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacerlo con 0, que es mucho más fácil. ¿Por qué con 0? Porque al sustituir la x por 0, este término se nos va a cancelar, se nos va a eliminar. Vamos a buscar la coordenada en y. Entonces lo que hacemos es sustituir la x por 0 en esta ecuación, y ya una vez que la sustituimos, pues despejamos la y. 2 por 0 nos da 0, este término se va a cancelar y nos queda menos 3y más 6 igual a 0. Y despejamos ahí a la y. Menos 3y es igual a menos 6 porque por las propiedades de la igualdad del 6, que es positivo, pasa del lado derecho de la ecuación como negativo y vamos a dejar sola a nuestra y. Es decir, este menos 3 que está multiplicando la y, lo pasamos dividiendo con el mismo signo que tenga y esto automáticamente nos va a dar menos entre menos nos da más, 6 entre 3 nos da 2. Y hemos encontrado el valor de y. Es decir, hemos encontrado el punto de coordenadas 0,2. Este punto 0,2 pertenece a la recta en cuestión, o sea, es este punto que está aquí. Y vamos a sacar la distancia de este punto a la recta que está en la parte superior, con nuestra fórmula de distancia de un punto a una recta. Hemos encontrado ese punto de coordenadas 0,2 que pertenece a esta recta. Y vamos a sacar la distancia de este punto a la otra recta, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, pues ya una vez que tenemos el punto, ¿sí?, lo vamos a sacar la distancia de este punto, 0,2, a esta recta. Por lo tanto, utilizando nuestras fórmulas de distancia, nos dice que la distancia es igual al valor absoluto de ax más by más c. Esto me representa la ecuación de la recta, ¿sí? Y lo único que vamos a hacer es que en lugar de poner x y y vamos a poner las coordenadas del punto que acabamos de encontrar. Es decir, a, b y c son los coeficientes de la ecuación de recta en su forma general. Y por tanto, escribimos la ecuación de recta, que es 2, ¿sí?, valor absoluto primero, de 2 por x. ¿Pero cuánto vale x? 0, ¿sí?, menos 3 por y, pero ¿cuánto vale y? 2, ¿sí?, más 12 sobre la raíz de
a cuadrada más b cuadrada, en donde nuestra a vale 2 y nuestra b vale menos 3, porque b es el coeficiente que tiene y. ¿Sí? Lo ponemos en valor absoluto y vamos a buscar esa distancia. Entonces, eliminando los paréntesis, al hacer la multiplicación aquí de 2 por 0, esto nos da 0. ¿Sí? Y luego, más por más nos da más, 2 por 0, 0, menos por más nos da menos, 3 por 2 nos da 6, y bajamos al 12. ¿Sí? Todo sobre la raíz de 2 al cuadrado nos da 4, más menos 3 al cuadrado. Recuerden ustedes que todo número negativo elevado a una potencia par se convierte en positivo. Por lo tanto, menos 3 al cuadrado nos da 9. Y entonces nuestra distancia va a ser igual al valor absoluto de menos 6 más 12, que esto es 6, ¿sí? Sobre la raíz cuadrada de 13. Por tanto, nuestra distancia es igual a 6 sobre raíz de 13. ¿Sí? Y hemos encontrado entonces nuestra distancia que hay entre nuestras rectas que son paralelas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos encontrado la distancia del punto de coordenadas 0,2 que pertenece a la recta que está en la parte inferior, a la recta que es 2x menos 3y más 12 igual a 0, haciendo uso de nuestra fórmula de distancia de un punto a una recta. Esta distancia la podríamos dejar así, pero también la podemos racionalizar, ¿sí? Es decir, quitar el radical del denominador, ¿sí? Para no dejar radicales en el denominador, multiplicando por otro raíz de 13, tanto en el denominador como en el numerador. En este caso estamos racionalizando el denominador. Y esto va a ser igual a 6 raíz de 13 sobre la raíz de 13 por la raíz de 13 por las propiedades de los radicales. Esto nos da igual a 13. ¿De acuerdo? Esta es nuestra distancia que acabamos de encontrar entre las dos rectas paralelas y habremos resuelto el ejercicio. ¿Sí? Ahora, esta distancia la podemos también expresar en su representación decimal. Es decir, esto sería igual, si utilizamos nuestra calculadora, a 1.66 unidades. ¿Sí? Ponemos un agua al final porque obviamente esa distancia pues, nos puede representar cualquier medida de longitud, como lo es centímetros, metros, decímetros, kilómetros, etc. Y habremos resuelto nuestro resultado. ¿De acuerdo? Entonces la distancia entre estas dos rectas paralelas es de 6 raíz de 13 sobre 13, que es 1.66 unidades. ¿Sí? Sin embargo, hay una fórmula que nos permite calcularlo esto de manera directa. La vamos a poner aquí, ¿sí? En donde nos dice que la distancia entre rectas paralelas es igual al valor absoluto de C2 menos C1 sobre la raíz de A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí? Vamos a anotar aquí nuestro resultado que acabamos de encontrar, en donde esta distancia pues es igual a 6 raíz de 13 sobre 13, o lo que es lo mismo, 1.66 unidades. ¿Va? Y vamos ahora entonces a utilizar ese método directo, esa fórmula directa que nos permitiría calcular dicha distancia de una manera mucho más fácil. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a utilizar esta fórmula? Cuando nosotros tenemos nuestras dos ecuaciones, ¿sí? Para sacar esa distancia, lo único que tenemos que restar son a los coeficientes del término independiente de cada una de las ecuaciones de recta. Es decir, para calcular esta distancia sería igual al valor absoluto de C2 menos C1, en donde nuestra C en la primera ecuación es 6 y en la segunda ecuación es 12. Ustedes pueden tomar a C1 o a C2 como ustedes quieran. O sea, si nosotros tomamos a nuestra C2 como 12, pondríamos 12 menos C1, que es 6, ¿sí? Sobre la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Si ustedes se fijan, este A
que es el coeficiente que acompaña a x en la primera ecuación, es igual al coeficiente de x que acompaña en la segunda ecuación. De tal manera que yo pondría 2 al cuadrado más b al cuadrado. Nuestra b es menos 3 en ambos casos. ¿Sí? Y lo escribimos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por tanto, nuestra distancia va a ser igual al valor absoluto de 12 menos 6, que es 6, sobre la raíz de 2 al cuadrado, que es 4, más menos 3 al cuadrado, nos da 9. Y por tanto, nuestro resultado será igual al valor absoluto de 6 sobre la raíz de 13. Aquí podemos cancelar este paréntesis de aquí. Nos queda entonces 4 más 9, que es igual a la raíz de 13 en valor absoluto. Por lo tanto, nuestra distancia va a ser igual a 6 sobre raíz de 13. ¿Sí? Recuerden ustedes que si queremos racionalizar el denominador, pues multiplicamos nuestra raíz de 13 en el numerador y el denominador, y esto va a ser igual a 6 sobre raíz de 13 en el numerador, y raíz de 13 por raíz de 13, esto nos da 13. Y vean ustedes cómo, chicos, hemos encontrado el mismo resultado. O sea, nuestro resultado es el mismo utilizando esta fórmula directa para encontrar la distancia entre dos rectas paralelas. ¿Sí? Una de las características de las rectas paralelas, cuando tenemos expresadas las rectas en nuestra ecuación general de recta, es que el coeficiente que tiene x en ambas ecuaciones es el mismo y el que tiene y también, ¿sí? Con el mismo signo inclusive. Para poder utilizar esta fórmula, entonces nos tenemos que asegurar que los coeficientes sean iguales. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo de lo que ustedes tienen que cuidar cuando los coeficientes no son iguales, sino que son proporcionales. ¿Sí? Entonces, aquí, pues ya vieron ustedes cómo con esta fórmula directa encontramos el mismo resultado. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera en una de las ecuaciones, por ejemplo, que aquí yo quisiera sacar la distancia entre esta ecuación de recta, que es 2x menos 3y más 6 igual a 0, y 4x menos 6y menos 1 igual a 0. Estas dos rectas son paralelas, ¿sí? Puesto que sus pendientes son iguales, ¿sí? Lo único es que estos coeficientes no son iguales. Si yo quisiera utilizar esta fórmula de manera directa, yo lo que tendría que hacer es hacer que estos coeficientes sean los mismos, ¿sí? Como aquí yo tengo un 2 y aquí tengo un 4, yo multiplico, en este caso, esta ecuación todo por 2, ¿sí? Para poder igualar el coeficiente que aparece aquí. Pero al multiplicar por 2 tiene que ser toda la ecuación. Entonces 2 por 2 me da 4x menos 2 por 3y me da 6y más 2 por 6 me da 12 igual a 0. Y una vez que ya los coeficientes son iguales, podría utilizar esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula directa para encontrar la distancia entre rectas paralelas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ya vieron ustedes cómo, de alguna forma, tenemos dos posibilidades para encontrar la distancia entre rectas paralelas, utilizando la distancia de un punto a una recta, pero en este caso tendríamos que encontrar un punto de una recta y sacar su distancia a la otra, o utilizar una fórmula directa, ¿sí? Para poder sacar dicha distancia. ¿De acuerdo, chicos?